Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy segura que va a captar su atención, porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos grandes estrellas turcas, Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Han sido protagonistas de muchos rumores y especulaciones a lo largo de los años, y hoy vamos a desentrañar un poco más sobre su relación, centrándonos en unas declaraciones recientes de Aatay que han dado mucho de qué hablar. Si son fans de las novelas turcas, de estos actores o simplemente les gusta mantenerse al día con las noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Saber que están ahí nos motiva muchísimo a seguir creando. Hoy vamos a hablar de algo que ha resonado fuerte en los medios y entre los seguidores de Aatay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Como muchos saben, ambos actores compartieron pantalla en la exitosa serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores. Durante la emisión de la serie y poco después, los rumores de un romance entre ellos eran casi inevitables. La intensidad de sus escenas, las miradas, la complicidad que demostraban en cada aparición pública, todo apuntaba a que lo que veíamos en la ficción, de alguna manera, tenía su reflejo en la vida real. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamoró de la pareja que formaban Yaman y Mira? Eran la definición perfecta de ese amor juvenil, intenso y un poco rebelde que tanto nos gusta ver. Pero, ¿qué hay de cierto en esos rumores? ¿Hubo algo más que una buena amistad y una química profesional innegable? Pues bien, el título de nuestro vídeo de hoy, Aatay Ulusoy revela todo sobre Serine, fue inolvidable, nos da una pista clara. Aatay Ulusoy, uno de los actores más populares y cotizados de Turquía, ha hablado recientemente y sus palabras sobre Serine Sarıkaya, su CEO protagonista en Medcezir, han reavivado viejos recuerdos y generado un gran revuelo. Lo que dijo no fue una simple mención casual, sino una declaración que denota un cariño y un respeto muy profundos, y que ha sido interpretada por muchos como una confirmación de que lo que vivieron juntos fue algo especial. Durante años ambos actores han sido muy reservados con su vida privada, algo que por otro lado, es bastante habitual en el mundo del espectáculo. Aunque fueron fotografiados juntos en varias ocasiones, y su relación era evidente para quienes seguían de cerca sus pasos, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos sobre un noviazgo formal. Sin embargo, las interacciones, las entrevistas conjuntas y las declaraciones indirectas siempre dejaban entrever una conexión especial. Medcezir no fue solo una serie para ellos, fue una experiencia que marcó un antes y un después en sus carreras y, al parecer, también en sus vidas personales. La forma en que se desenvolvían juntos en el set, la forma en que se apoyaban mutuamente, todo era un indicio. Ahora, volviendo a las declaraciones de Aatay. Se rumorea, y las noticias así lo reportan, que Aatay ha hablado recientemente sobre Serine y en términos que van más allá de la simple amistad profesional. Ha descrito su tiempo juntos en Medcezir como algo inolvidable. Y aquí es donde debemos detenernos y analizar qué significa esa palabra, inolvidable, en este contexto. No fue un buen proyecto, ni me gustó trabajar con ella. Es inolvidable. Esta palabra sugiere que la experiencia, la persona, o ambas, dejaron una marca profunda, un recuerdo imborrable. En el ámbito de las relaciones, y más aún cuando se trata de dos personas jóvenes y exitosas que pasan meses, o incluso años, trabajando intensamente juntas, esa inolvidabilidad puede significar muchas cosas. Podría significar que la conexión que compartieron en la pantalla era tan real que se trasladó a la vida real, creando momentos que quedaron grabados en su memoria. Podría referirse a la intensidad del trabajo creativo compartido, a la complicidad que desarrollaron para dar vida a unos personajes tan queridos por el público. Hoy esta es la interpretación que más ha sonado, podría ser una forma elegante y respetuosa de admitir que hubo un romance, un vínculo sentimental que por diversas razones, no prosperó o se mantuvo en privado, pero que dejó una huella imborrable en ambos. La forma en que Aatay ha elegido definir esa etapa de su vida, al calificarla de inolvidable en relación a Serine, abre la puerta a todas estas posibilidades, y es natural que los fans se ilusionen y especulen. Es importante recordar que Medcezir fue una serie que tuvo un impacto cultural considerable en Turquía y en otros países donde se emitió. Aatay Ulusoy ya era un actor conocido, pero Medcezir lo catapultó a un nivel superior de fama, y Serine Sarıkaya, que ya tenía una carrera prometedora,
consolidó su estatus como una de las actrices más importantes de su generación. Juntos, crearon magia en la pantalla. Sus personajes, Yaman y Mira, eran la encarnación de un amor prohibido, de superación de obstáculos, de pasión. La audiencia se identificaba con sus luchas, con sus alegrías y con sus tristezas. Y esa conexión tan fuerte entre los personajes a menudo se proyecta, como decíamos, en la vida real. Las declaraciones de Atay no son las primeras que sugieren que su relación con Sereni fue algo más que una amistad. A lo largo de los años ha habido sutiles indicios, comentarios de compañeros de reparto, e incluso alguna que otra fotografía que ha alimentado la llama de los rumores. Sin embargo, hasta ahora, todo se mantenía en el terreno de la especulación. Ahora, con esta palabra tan cargada de significado como inolvidable, la conversación se vuelve más directa, o al menos, así lo percibe el público. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de esto? Porque nos permite entender mejor la dinámica entre los actores, el impacto que tienen sus relaciones en la percepción pública de su trabajo, y sobre todo, la conexión emocional que establecemos con las historias que nos cuentan en la ficción. Cuando un actor habla de un CEO protagonista con tanto afecto y reverencia, incluso años después de haber trabajado juntos, demuestra el valor que le otorga a esa experiencia. Y para los fans que invertimos tiempo y emociones en seguir sus carreras y en vivir sus historias, estas declaraciones son un regalo. Nos permiten imaginar esa posible conexión real que pudo haber existido, y que, de alguna manera, sentíamos a través de la pantalla. Es fascinante cómo una simple palabra puede desatar tantas interpretaciones y conversaciones. Inolvidable. ¿Qué evoca esa palabra en ustedes? Para mí evoca recuerdos intensos, momentos que marcan un antes y un después. Cuando Atay la usa para describir su experiencia con Sereni, sugiere que fue un capítulo significativo en su vida. Podría haber sido un romance fugaz pero apasionado, una amistad profunda que se formó en medio de la presión del éxito, o una combinación de ambos. La belleza de estas declaraciones es que nos permiten imaginar, nos permiten conectar con la humanidad detrás de las estrellas de cine. Además, es digno de mención el respeto con el que Atay parece abordar el tema. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha revelado información privada sensible. Ha optado por una declaración elegante que reconoce la importancia de esa persona y esa experiencia en su vida. Esto dice mucho de su madurez como profesional y como persona. En un mundo donde la prensa a menudo busca el escándalo, estas palabras son un soplo de aire fresco. Sereni Sarkaya, por su parte, también ha sido muy reservada respecto a su relación con Atay. Aunque ha hablado sobre la química que compartían en Medcezir, y lo mucho que disfrutó trabajando con él, sus declaraciones han sido siempre comedidas. Esto refuerza la idea de que si hubo algo más allá de la amistad, fue algo que ambos decidieron mantener en un plano muy privado. Y eso, sinceramente, es algo que también hay que respetar. El derecho a la privacidad es fundamental, y más aún cuando se trata de figuras públicas que están constantemente bajo el escrutinio mediático. La audiencia de Medcezir se convirtió en una comunidad. Compartíamos teorías, analizábamos cada gesto, cada palabra. Y la idea de que Yaman y Mira pudieran estar juntos en la vida real alimentaba esa comunidad y le daba un toque especial. Aunque la serie terminó, el recuerdo de esa pareja y de las especulaciones sobre su relación ha perdurado. Las declaraciones de Atay ahora son un recordatorio de que, para él, esa etapa fue realmente especial. Y aquí es donde entra la parte intrigante. ¿Qué significa inolvidable para Atay Ulusoy? Si bien no tenemos acceso a sus pensamientos más profundos, podemos inferir por el contexto y por la forma en que ha sido recibido este comentario. Es probable que haya sido una relación, o al menos una conexión muy fuerte, que marcó un momento importante en su juventud y en el inicio de su carrera estelar. Podría ser esa chispa inicial, esa conexión que te hace sentir que has encontrado a alguien especial, incluso si la vida luego toma caminos diferentes. En resumen, lo que Atay Ulusoy ha dicho sobre Sereni Sarkaya, calificando su tiempo juntos como inolvidable, ha reavivado la nostalgia por la pareja Yaman y Mira de Medcezir, y ha abierto un debate sobre la naturaleza de su relación. Si bien no hay una confirmación explícita de un romance pasado, la elección de esa palabra sugiere una profunda huella emocional y un recuerdo significativo. Es un reconocimiento a la intensidad de su experiencia compartida en el set y, potencialmente, a una conexión que trascendió la ficción. Así que, queridos seguidores, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Hemos explorado las recientes declaraciones de Aatay Ulusoy sobre Serine y Sarkaya y la profunda impresión que su tiempo juntos en Medcezir dejó en él. Hemos recordado la química innegable de Yaman y Mira y cómo estas palabras reavivan la magia de esa época. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿Creen que hubo un romance entre ellos? ¿Qué significa para ustedes la palabra inolvidable en este contexto? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les gusta nuestro contenido y quieren seguir apoyándonos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando vídeos como este. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.